ciérrela y mójese en el Espíritu y que reciba todo lo que Dios tiene para usted. Quizás usted dice, no, eso no es mi caso hoy, pero pudiera ser mañana. Amén. Así que el pastor con nosotros. Gloria a Dios. De un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Pueden sentarse, amados hermanos. Bienvenido a la casa del Señor. Ha hecho la mejor decisión. Posiblemente usted pensó quedarse. Tenía como una batalla. ¿Voy o no voy? Siempre hay una batalla, hay una lucha. Pero venció y está aquí. Yo he entendido que el enemigo trata de aguantarte en tu casa. Y muchas veces cuando Dios tiene una palabra especialmente para ti. Por eso la palabra de Dios nos manda a ser valiente. Como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando. Caminar en el Señor es de valiente, yo no sé si usted lo sabe. La Biblia dice que los cobardes no entran al reino. Son los valientes. Y no importa por la prueba, situación que tú estés pasando, Dios lo sabe. Pero lo importante es que tú digas, pero nada me detiene y yo voy al templo. Voy a la casa de Dios. El rey David dijo en una ocasión, dice que era mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ello. Le damos gracias al Señor por usted en esta noche. Así que quiero mandar un saludo y nuevamente nos alegra ver la visita. Ya veo que tiene un primo hermano, mi hermano Oscar. ¿Ves? El Señor lo une en la casa. Y nos alegramos que esté aquí ese varón. También a Cristian, que es segunda vez creo que viene aquí con nosotros. Y hoy dijo, hoy presenta la visita a mi papá. Hoy estaré ahí. Y aquí lo tenemos. Gloria a Dios por eso. Y de paso quiero mandar un saludo a todos nuestros apreciados pastores en Cuba, pastor líder Armando Torres, que siempre disfrutan el servicio. Y él me dice, pastor, cada vez que está el servicio en Cristo Reina, ahí estamos sentados todos recibiendo la palabra. Qué bueno saber usar la tecnología, ¿verdad? Hoy en día nadie tiene excusa que no puede escuchar la palabra de Dios. Así que los saludamos desde aquí a nuestro pastor y líder Armando Torres, con todos los pastores y la familia en Cuba. También a los de México, República Dominicana y todos aquellos que están en sintonía a través de las redes para recibir esta palabra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Ahora sí le pido que se ponga de pies porque quiero darle continuación. Y Mayra, tú estás rompiendo récords, no te ha quedado desde que llegaste de Ecuador. Aleluya. Amén. Quiero darle continuación al tema que comencé la semana pasada, que es el titulado La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y he buscado el texto áureo para esto, es Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Gloria al Señor. Un texto muy conocido. Cuando todos lo tengan, digan amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora donde tu pueblo está, Señor, ante el trono de la gracia por los méritos de Cristo. Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos concede y el privilegio de estar aquí en tu templo para recibir
tu palabra, Señor, la cual nos bendice, nos edifica, Señor, nos instruye. Abre, Señor, nuestros oídos, Señor, y que nuestros corazones estén atentos a esta palabra. Señor, prepara todo nuestro ser, quita todo espíritu, Señor, contrario a tu voluntad, todo pensamiento que estés alojado de perjuicio en la mente, sácalo, Señor, y que estemos delante de ti con un corazón limpio para recibir esta palabra. Sabemos que tú nos hablas a través de ella porque tu palabra, Señor, la que nos cambia y nos transforma y nos ministra, Señor. Señor, ato todo espíritu de las tinieblas que quiera levantarse contra el consejo de tu palabra y lo declaro inoperante. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, amado pueblo del Señor. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos siempre que saber qué es la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos qué es la voluntad de Dios y por qué debemos someternos a ella, entonces vamos a recibir todo lo establecido por Dios para nosotros. Son muchos los que dicen yo conozco la voluntad de Dios o yo me someto a la voluntad de Dios. Son muchos los que lo dicen, pero muy pocos sometidos. Conocer la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios son sinónimos. Es lo mismo. Si yo obedezco la palabra de Dios, eso quiere decir que yo camino en la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y es lo que Dios desea para nosotros. Porque la voluntad de Dios, como más adelante voy a retomar donde quedé la semana pasada, es agradable, es buena y perfecta. Cuando nosotros caminamos en nuestra propia voluntad, somos como un barco sin timón o como un barco sin capitán que va a la deriva. No sabe qué rumbo lleva. Así es el cristiano cuando camina fuera de la voluntad de Dios. Y quiero aclararle que caminar en la voluntad de Dios no es cosa fácil. No es fácil decir yo camino en la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios hagamos esa decisión de caminar bajo la voluntad de Dios. La conformidad con la voluntad de Dios es una virtud cristiana. Escuche bien, lo voy a repetir. La conformidad, usted sabe lo que es la conformidad, con la voluntad de Dios es una virtud cristiana. Yo tengo que tener esa conformidad, estar conforme de caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí? Hay que reconocer que solo Dios puede conducir el alma al mejor destino. Dios es el que conduce nuestras almas al mejor destino. ¿Qué dice la Biblia concerniente al hombre? Dice que Él no quiere que nadie
se pierda. Que nadie se pierda. Ya entendemos por la palabra que es la voluntad de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que reciban que salvación. Dios no creó al hombre para que se perdiera. Ni tampoco Dios creó al hombre para él enviarlo al infierno. No. Dios creó al hombre con un propósito divino para que el hombre fuera el ser más feliz aquí en la tierra. Pero por causa de la desobediencia vemos el resultado que hoy vive la humanidad. Amén, hermano. Cuando nosotros como cristianos entregamos nuestra voluntad a Dios y que solo la de Él se manifieste, mostramos que nuestra confianza está en Él absolutamente. Yo dije que imagínense que pusiéramos a prueba 3 meses y decir, yo voy a someterme, voy a caminar bajo la voluntad de Dios. En 3 meses usted quedaría sorprendido del resultado de someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Yo quiero que tú escuches con atención, porque realmente esta palabra viene para iluminarnos, para hacernos entender que no hay cosa mejor que hacer la voluntad de Dios. Porque ya le dije que dice la palabra, que es buena, agradable y ¿qué más? Perfecta. La voluntad de Dios. O sea, ya sabe. Gloria a Jesús. Se disparó el volumen. Pero eso ocurre en vivo, no se preocupe. ¿Me escuchan ahora? Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Así que si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿cómo yo no someterme? ¿Cómo no desear yo caminar en la voluntad de Dios si es buena, agradable y perfecta? Si yo me someto a la voluntad de Dios, quiere decir que todo lo bueno que Dios quiere que yo tenga, lo recibiré porque camino bajo su voluntad. Cuando un cristiano hace su propia voluntad, fracasa. Porque él no sabe si está haciendo decisiones buenas o malas. Aunque él piense que hace decisiones buenas, pero al final tiene un resultado, dígalo sin. Nosotros nos equivocamos a cada momento, pero Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto y su voluntad es perfecta. Y qué lindo que yo decida caminar bajo la voluntad de Dios. Ahora, ¿que me va a agradar todo el tiempo? No. Pero yo tengo que entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque Dios en su voluntad permita que tú y yo pasemos por momentos de prueba, momentos difíciles que no queremos, siempre al final entenderá que Dios lo permitió por algo bueno para ti y para mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? El resultado de Dios siempre será bueno. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Romanos 8:28. Que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Aquello que conforme, oye lo que dice la palabra, a su voluntad fueron llamados. Ahora, cuando yo estoy caminando bajo la voluntad perfecta de Dios, cuando yo realmente entiendo que estoy caminando en la perfecta voluntad
voluntad de Dios, cuando llegan situaciones a mi vida que yo estoy seguro que no le he provocado yo, que no han venido a mi vida porque yo hice una decisión, porque hay algo que el Espíritu Santo nos revela, que cuando yo camino en la voluntad de Dios, me da la seguridad que yo estoy caminando rectamente delante de Dios. Y si algo ocurrió que a mí no me gusta, es porque Dios la permitió. Es porque detrás de eso que ocurrió, Dios tiene un buen resultado para mí. Ahora, la otra parte, cuando yo tengo la seguridad que estoy caminando bajo la voluntad de Dios, no importa lo que venga a mi vida, yo siempre glorificaré a Dios, aunque esté pasando por el momento más difícil de mi vida. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios nos hace libre. Amén. Y no hacer la voluntad de Dios me hace esclavo. Lo voy a repetir nuevamente, porque nosotros somos olvidadizos por naturaleza. Hacer la voluntad de Dios nos hace, solamente 7, pero lo voy a repetir porque yo quiero que todos la declaren esa palabra. Hacer la voluntad de Dios nos hace libre. Y el no hacer la voluntad de Dios me hace ¿qué? Esclavo. Esclavo de mis malas decisiones. Porque mi voluntad no es perfecta. Yo como ser humano, usted como ser humano, cometemos miles de errores. Si nuestra voluntad fuera perfecta como la del Señor, nosotros haríamos todas nuestras decisiones correctas delante de Dios. Por eso que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, porque es buena, agradable y Dios no se equivoca. Hay muchos cristianos que dicen yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero el resultado es contrario a lo que dice. Muchos han fracasado, y se lo digo por experiencia porque lo he conocido, que le han atribuido a Dios decisiones que dicen, no, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y el resultado ha sido, ya usted sabe. Entonces, familia, yo conozco familia, amigos, ministros, que me han dicho eso. Ahora, como le digo, ¿cómo podemos conocer que es la voluntad de Dios lo que yo realmente estoy haciendo? Número 1, cuando tú haces algo bajo la voluntad de Dios, tienes respaldo de la palabra. ¿Me explico? Número 2, cuando tú haces la voluntad de Dios y haces una decisión, en esa decisión está lleno de paz. Ahora, no es una paz que tú quieras declarar que la tiene, sino la tiene. Porque yo me recuerdo de tiempos atrás, en el otro templo que teníamos, de una familia que estaba bien aposicionada económicamente, le iba bien, estaban trabajando. Y él me dijo, pastor, nos regresamos a México. Pero varón, si te está viendo bien, tus hijos están aquí, están creciendo aquí. Algunos de ellos han nacido aquí. Sí, pero el Señor quiere que yo regrese. Digo, me suena un poquito contradictorio, a menos que Dios no te lleve allá a una misión con toda tu familia. No, pastor, mire, yo he orado y orado y orado y siento una paz. Bueno, cuando ya la persona me dice así, pues yo tengo que callar. Entonces,
Y era una familia bien carismática. Él cantaba aquí en el templo. No sé, no voy a decir el nombre por ética, pero yo me imagino que el hermano Víctor se recuerda. La esposa era bien cómica, un poquito chistosa. Cuando veía a los mujeres vestidos de verde, dice, ya llegó la inmigración. Y todo. Ya él se recuerda. Entonces, era una hermosa familia. Su hija danzaba, todo. Y yo le dije, mira, varón, asegúrate que tú estás diciendo que te va en la voluntad de Dios. Sí, pastor, de eso no cabe duda, me dijo. Creo que está bien. Que Dios te bendiga, salieron bien, todo. Al llegar a México, a los 3 meses, él cayó en una enfermedad que hasta el día de hoy, óigame bien, hace como 10 años, 12 años que hizo esa decisión, no se ha podido parar. A la mujer le cayó una enfermedad, que ya usted sabe. Los hijos se descarriaron. Pero él le aseguró que era la voluntad de Dios. Mire, usted ve que no es fácil conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Dios no se equivoca. El hombre es emocionalista. Y bajo una emoción o bajo una situación puede hacer decisión creyendo que es la voluntad de Dios. Y si le diera testimonio de otras personas que yo conozco, amigo mío, no estoy hablando de personas desconocidas o que me dijeron, estoy hablando de personas, amigo mío. Por eso es importante saber conocer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de cada uno de nosotros. Hacer la voluntad de Dios es una decisión libre y voluntaria de nosotros. Dios no te obliga a que tú te sometas a su voluntad a la de Él. Dios no te obliga. Dios te llama con amor y te revela el resultado de hacer su voluntad, pero no te obliga ni me obliga. El hombre ha sido creado libre, soberano de su vida. Y toda decisión que el hombre hace la respeta a Dios. Y Dios le habla al hombre para ayudarlo a que no haga decisiones equivocadas, para que no le vaya mal. Pero el hombre la hace anyway. Pero cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios y conocemos esa voluntad, créeme, nuestra vida cambia por completo. Por eso que hay tantos cristianos fracasados. Por eso que hay muchos cristianos miserables. Por eso hay cristianos que perdieron el gozo. Porque ellos, aunque son cristianos, hacen lo que ellos quieran. Y aunque Dios le hable en su palabra, que sean obedientes a la palabra, ellos van a hacer lo mismo anyway. Usted sabía que es un factor de los últimos tiempos del cristianismo. Que Dios le habla, pero ellos hacen lo que ellos quieran anyway. Es una realidad. Obedecen más a un hombre que a Dios muchas veces. ¿Y cómo tú piensas que te va a ir si no obedece la palabra? No camina en la obediencia a la palabra. Y cuando alguien te dice algo, tú lo aceptas más fácil que la palabra de Dios. Es igual que aquel que busca un consejo. Tú no puedes buscar consejo en cualquier persona. ¿Sabe que hay cristianos que buscan consejo en personas inconversas? ¿Y tú qué piensas? Mira, yo esto aquí, allí, quiero hacer eso. Nadie puede darte lo que no tiene. Cuando tú te acercas a un hombre, a una mujer de Dios que tiene el conocimiento, que es guiado por el Espíritu Santo, esa persona te va a dar un consejo del cielo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Tú no puedes ir a cualquier persona a buscar consejo. Te va a desviar. Él te va a hablar de acuerdo a su intelecto, su razonamiento.
Pero cuando va la persona correcta de Dios, temerosa de Dios, tiene el conocimiento, la sabiduría de Dios, te va a dirigir bien. ¿Me explico? Es importante nosotros caminar en la voluntad de Dios. El final siempre será bueno. Y por eso estamos tratando este tema. Nosotros tenemos que, Dios no nos obliga ni diga, te van a hacer esto. Porque si Dios hubiese querido crear al hombre y someterlo obligatoriamente a la voluntad, seríamos como robots. Como un robot. Que el robot se mueve de acuerdo a los botones y a la programación que tiene. Que un hombre puso allí. Dios no quiere eso. Dios se glorifica sabiendo que nos hizo libre, dueño y señor de nuestra voluntad, pero que nosotros libremente sometemos nuestra voluntad a su voluntad. Eso le da gloria a Dios. Presentar vuestro cuerpo, ¿ves? Libremente al Señor en sacrificio vivo, voluntariamente. Todo lo que hacemos voluntariamente, de acuerdo a la palabra de Dios, da gloria a Dios. Esta palabra debe bendecir a cada uno de nosotros, ¿sabe usted? Solo tú sabes si estás sometido a la voluntad de Dios o no. Es importante, amado pueblo de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios. Es importante, por eso estoy con este tema. Porque es necesario que el pueblo de Dios camine bajo la voluntad de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos realmente recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, caminemos bajo la voluntad de Dios. Y como le dije al principio, obedecer la palabra es sinónimo de hacer la voluntad de Dios. Es la verdad. Si yo quiero ser prosperado, si yo quiero ser bendecido, si yo quiero recibir respuesta de Dios, no importa que sea imposible lo que yo esté pidiendo, imposible para mí, pero posible para Dios. Pero si yo estoy en la obediencia de Dios, si yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, créeme, todo lo que Dios me promete en su palabra, yo lo recibo. Un punto quiero aclarar. El hecho que tú y yo estemos caminando bajo la voluntad de Dios tampoco nos da derecho a recibir cada vez que pedimos a Dios lo que queremos. Y aceptar la voluntad de Dios es siempre aceptar su voluntad en el tiempo que Él quiera manifestarse. Hay mucha gente que dice, bueno, llevo 10 años orando por algo y el Señor no me lo da. No ha llegado, dice. Es más, ya no oro por eso, ni voy a orar más. Pero qué lindo cuando tú y yo estemos sometidos a la voluntad de Dios, orando por algo que le pedimos a Él y decir como dijo Jesucristo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A Dios le agrada eso. Y créeme que Dios conoce nuestro pensamiento. Él sabe cómo tú le estás pidiendo. Hay muchos negociadores con Dios. Dios no negocia con nadie. Hay gente que negocia con Dios. Estoy casi terminando porque esto es un tema que quiero continuar dándolo. Es muy importante, edificativo e instructivo y nos lleva a entender que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que vamos a Romanos, capítulo 12. Vamos a leer allí en el verso 2, 12:2 de Romanos.
Y voy a decir algo que quizá usted va a decir, bueno, pero ¿por qué pastor dice eso? Dice eso. Es porque hay resultado en lo que le voy a decir. Y me lo confirmó la hermana Fernanda cuando entró por la puerta, que me alegré verlo. Pero le voy a decir algo que ella me dijo, porque yo escucho y sé que la palabra pues lleva siempre un mensaje. ¿Sabía usted que usted no habla por hablar? Hay la palabra que usted que pronuncia, que declara, lleva un mensaje. Si usted dice no, ¿qué usted entiende? Pues no. Si dice sí, pues sabe que sí. Si dice vamos, es porque van a ir. O sea, siempre tiene un mensaje la palabra que uno declara. Yo cuando estaba en la oficina, que llegué, digo, déjame mandarle un mensaje a mi hermana Fernanda. Y le puse, hermana Fernanda, Dios te bendiga. Espero que hoy esté en el servicio. Me traiga a tu hermana Mayra y a mi hermano Carlos. Específicamente mando un mensaje. Cuando llega ahí le saludo, que me alegré verlo. Y me dice, pastor, digo, oh, bienvenida. Te estaba testeando para que viniera, dice ella. Y si, porque usted lo hizo, vinimos, pues si no ya tenía la intención de quedarme. ¿Ves? Por eso le digo, la voluntad de Dios es que tú estés aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero hay cosas que nos detienen fácilmente. Pero si tú te esfuerzas y vienes a la casa de Dios cada vez que hay un servicio, yo te garantizo 100%, 100%, tú vas a recibir una palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo sé, Dios sabe que tú vienes cansado con un día, mire, como la hermana Carolina dice, pastor, estoy que mire, trabaja duro. Todo el que trabaja pues se cansa. Pero si ella dice, bueno, yo hoy no voy porque me siento cansada. Pero hasta el día de hoy yo no he visto que ella se ha quedado. Entonces esta familia es esforzada, viene al templo y todos trabajan. Pero cuando vienen aquí, ¿qué hace el Señor? Que le da una palabra. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Cuando llegamos a la casa de Dios, tú no te vas con tu mano vacía. Créeme que Dios va a poner algo en tus manos. Y no me refiero a la mano física. Dios te va a dar una palabra que te hace clic en tu mente. Que la va a recordar que Dios te dio una palabra en el momento apropiado. Una palabra que posiblemente te cambia un pensamiento. O posiblemente te rompe 5 dardos del enemigo que te filtró aquí. Y viene la palabra y los rompe porque Dios quería darte esa palabra. Antes que el diablo te engañara. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Así es el Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que estemos aquí siempre en el templo. Porque aquí siempre Dios te va a dar una palabra. Eso es lo que yo creo. Romanos 12:2, que fue ahí donde yo quedé la semana pasada. Y para retomar el hilo de la instrucción, yo paré y dije que hoy comenzaba, pero mientras tanto ya le di otras instrucciones que no estaba en mi mente, sino que el Espíritu Santo es que nos va dirigiendo. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, escuche bien, la buena voluntad de Dios, buena, ¿verdad? Dijo, agradable y perfecta. Qué lindo sería si todo hijo de Dios se sometiera a hacer la voluntad de Dios. El diablo nunca puede robarte la bendición. Nunca. Por eso, cuando yo me convertí, estoy hablando personalmente yo
Yo me convertí hace muchos años. Y como dice la hermana Magda, no digo tantos años para no me saquen la cuenta. Pero anyway. Cuando yo me convertí, les voy a decir un poquito para que esto les sirva de testimonio a ustedes. Porque yo creo que el que nace de nuevo en Cristo Jesús, en el Espíritu, odia el mundo. Todo lo del mundo lo aborrece. Que fue la experiencia que yo tuve cuando me convertí a Cristo. Yo era un hombre que me gustaba los bailes, la música del mundo, como usted no tiene una idea. Sinceramente, música nueva que salía, música yo la compraba. Como dominicano al fin por el merengue. O la salsa de Puerto Rico y todo. O todo ahí. ¿Sabe cuando yo me convertí lo que hice? Para que tenga un testimonio. Porque hay muchos que están a media en el Señor. Sí, un pie adentro y otro afuera. Mire, lo primero que yo hice cuando me convertí al Señor, tenía más de 280, allá en ese tiempo le decían LP, sí, los cassettes. Ajá. Cassette, disco, todo. Cuando yo me convertí, lo agarré todo y lo eché a la basura. A la basura, no se lo di ni al vecino. Porque cuando me convertí, yo hice una decisión con Dios. Lo que me dice la Biblia, que morir para el mundo y vivir para Cristo era lo que yo tenía que hacer. Desde entonces nunca me he apartado de los caminos de Dios ni he ido a una fiesta nunca. Porque la Biblia dice en Santiago 4:4 que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se lo hago saber para que entienda que la conversión debe ser genuina. Tú quieres ver la bendición de Dios, tú quieres ver la mano de Dios, tú quieres ver la transformación de Dios en tu vida. Aléjate del mundo si realmente has recibido a Cristo. Sí. Hay muchos cristianitos que les gustan las dos paletas. Sí, una por aquí cuando se llegue el momento y la otra por aquí cuando llegue el momento. No. No. Jesucristo dijo, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ya tú no eres del mundo si eres hijo de Dios. Si realmente tú te has convertido a Cristo, ya tú no perteneces al mundo. Entonces, ¿por qué te gusta la música del mundo? ¿Por qué te gusta doblar el codo muchas veces también? ¿Por qué? Y después con toda esa condición y haciendo lo que le dé la gana, dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Nunca. Sí, esa es la verdad. Tú quieres ser un hombre, una mujer cambiada y transformada. Sométete a la voluntad de Dios. Obedece la palabra de Dios y verás los cielos abiertos y la bendición caer sobre tu vida. La voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿ves? Cuál sea la buena voluntad de Dios. Si tú no estás sometido a la palabra, si tú no estás dispuesto a obedecer a Dios, tú nunca sabrás cuál es la voluntad de Dios. Por eso que las cosas del Señor no son juego. Y le dije hace un rato, Dios no negocia con nadie. O eres o no eres. Tú no puedes estar en una postura, en una condición tibia. Porque la Biblia dice que a lo tibio lo vomitará el Señor. Entonces tú tienes que hacer una decisión. Tú tienes que hacer una decisión. Si realmente quieres agradar a Dios, recibir la promesa que Dios tiene para ti, tienes que someterte a la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo puedo someterme a la voluntad de Dios, pastor? Negándome al yo. Negándome a mí mismo. Así que aquí voy a detenerme nuevamente. En el capítulo 12:2 de Romanos. Porque esto continúa. Si usted le dolió mucho la cabeza, venga con un gorro de protección.
Porque esta palabra edifica y bendice si usted la recibe como debe recibirla. Gloria a Dios. Sí, porque usted no está en una iglesia que le va a predicar lo que usted quiere escuchar. Usted está en una iglesia que va a recibir lo que Dios tiene para usted y ya. Porque Dios no le pasa pañito tibio a nadie, ni le está sobando la espalda a nadie. Dios te va a decir lo que es, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es palabra de vida. Si usted ama a Dios y quiere que Dios le hable, de esta manera es que Dios va a hablar. Porque Dios quiere manifestar su voluntad, que es buena, agradable. Dios le bendiga en esta noche.